Fíjate que ha habido varios hombres en la palabra de Dios, desafortunadamente no muchos, han sido pocos los hombres que han caminado con Dios. Y que en los tiempos, amado hermano, en los que estamos tú y yo compartiendo en este espacio, es necesario que tú y yo aprendamos a caminar con Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que pronto regresará el Señor en segunda carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Y habrá un estruendo en los cielos y se verá de oriente a occidente, de este a oeste, ¿verdad? Y todo el mundo le verá. Y dice la palabra de Dios que los que durmieron confiados en Jesucristo resucitarán primero y serán abducidos en el aire, ¿verdad? Algo impresionante. Y dice la palabra de Dios que los que estemos vivos, ¿verdad? También seremos levantados y en las alturas, es decir, en las nubes, nos uniremos con el Señor. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Porque es la promesa que todos y cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo esperamos. Sin embargo, amado hermano, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y el día de hoy, amado hermano, tenemos que comprender de parte del Señor que debemos aprender a ser santos como Él es santo. Amén. Fíjate que recordando este personaje hermosísimo, ¿verdad? Enoc capítulo 5, dice en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios en segunda carta de Reyes, ¿verdad? Capítulo 2, amén. Versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestiduras, las rompió en dos partes, ¿verdad? Nuevamente, otro rapto, ¿verdad?, que comenta la palabra de Dios. Elías subió al cielo, amén, porque se lo llevó Dios. Y fíjate que un hombre que aparece en la Biblia, que no se llevó Dios, pero que también fue un hombre, ¿verdad?, que fue un testimonio para la santidad. Vamos a abrir nuestro libro hermoso en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículo 20, dice Daniel, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, ¿verdad? Entiende pues la orden y entiende la visión. Y nuevamente vemos otro hombre, ¿verdad? Como tú y como yo, que agradó a Dios. Déjame decirte, amado, que caminar con Dios, ¿verdad?, es una necesidad para todo cristiano, ¿verdad? Pero que desafortunadamente, ¿verdad?, no todos los cristianos lo hacen. Caminar, ¿verdad?, cuando sales, ahora que estaba caminando yo todas las mañanas, salí al parque, caminar, ¿verdad?, es el poder compartir, ¿verdad?, un espacio con otra persona. Es poder establecer un vínculo y un lazo, ¿verdad?, yendo hacia una misma dirección, ¿verdad?
Caminar al lado de otro es llevar el ritmo del otro, ¿verdad? Y poder caminar hasta el final. Y déjame decirte que en un contexto espiritual, caminar con Dios significa estar, ¿verdad?, al lado de Él todos los días de nuestra existencia, paso a paso, ¿verdad?, sin desmayar, sin detenernos, sin desviarnos. Sin embargo, ¿verdad?, el único requisito, ¿verdad?, es la santidad. Amén. Fíjate que dice primera carta de Pedro, vamos a abrirlo, ¿verdad? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Amén. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Déjame decirte, amado hermano, que la santidad, ¿verdad?, la santidad comienza, ¿verdad?, en el ser desde adentro y se expresa hacia afuera. Amén. Nosotros no somos santos, amado hermano, solamente con una expresión, ¿verdad?, cuando no hay, ¿verdad?, una santidad interior. Por eso Jesús, ¿verdad?, a esos aparentes santos les llamaba hipócritas, ¿verdad? Esos aparentes santos, ¿verdad?, que hoy viven en medio de nosotros, que se visten, ¿verdad?, de una aparente santidad y que ahora están en la iglesia de Jesús y han sido apóstatas. Gente, ¿verdad?, que aparentemente es santa, pero que por dentro, dice Jesús, están llenos de podredumbre y corroña, ¿verdad? La palabra santo significa apartado para, ¿verdad? Una persona que es santa, ¿verdad? No es la que van a canonizar, ¿verdad? Y vas a Roma para que te unjan como santo, ¿verdad? Ni es aquella persona que simplemente por escuchar, ¿verdad?, se cree santo. La palabra santo significa apartado, ¿verdad? Y déjame decirte que la santidad comienza desde adentro. Una persona que es santa comienza, ¿verdad?, con aceptar su condición de pecado. ¿Amén? Comienza por saber que nosotros mismos no tenemos mérito y que tenemos una gran necesidad de cambio. Una persona santa es aquella que comienza por aceptar, ¿verdad?, lo vil y ruin que ha sido su vida. Y en esto, amado hermano, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2, que es nuestro versículo de estudio del día de hoy de la palabra, y dice la palabra de Dios en Efesios 2. Amén. Y Él nos has dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Así que vamos a estudiar, ¿verdad?, esta palabra comenzando en el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, aun cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. Y vamos a empezar a entender algo básico que nunca se nos debe olvidar. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos ¿en qué condición? Muertos, ¿verdad? La palabra muerto en el original griego significa separado, ¿verdad? Separado estábamos todos y cada uno de nosotros. Y habla de una condición, ¿verdad? El que está muerto está lleno de delitos y pecados. Amén. Yo siempre he ejemplificado, ¿verdad? Un muerto, ¿verdad? No puede reaccionar. Un muerto no puede escuchar. Un muerto no puede obedecer. Un muerto no puede entender. Un muerto, ¿verdad?, no puede levantarse. Un muerto no puede sentir, ¿verdad? Un muerto, evidentemente, no puede vivir. Y entonces la palabra de Dios habla de todas las personas que viven muertos, ¿verdad? En pocas palabras, amados, tenemos que entender una condición. Dios ama al mundo. ¿Cuántos saben que Dios ama al mundo? Amén. Pero dentro de ese mundo hay muchos muertos. ¿Cómo están los muertos? Muertos. A ver, amén. ¿Cómo están los muertos? Muertos. Ahora bien, cuando un muerto está en un fetro, ¿han visto alguna vez algún muerto en su fetro? ¿Sí o no? ¿Verdad? Imagínate que ese muerto verdaderamente no estuviera muerto. ¿Qué haría ese muerto en el fetro? Quisiera salir, ¿verdad? Imagínate que estás ahí, de momento abres los ojos, vives y te das cuenta que estás en un fetro. ¿Estarías cómodo en un fetro? ¿Estarías a gusto en un fetro? Por muy cansado que estés, ¿te quedarías en un fetro? ¿Por qué? Porque estás vivo. Pero hay muchos que siguen dentro del fetro. Amén. Entonces, un muerto quiere salir, un muerto quiere salir. Un muerto no se acostumbra a estar ahí. ¿Ven? Entonces, por eso distinguimos entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios jamás querrán salir de ahí. ¿De dónde? Dile a tu hermano, de la separación con Dios. Porque están muertos. ¿Estamos? ¿Qué están? Muertos. Y por lo tanto, no quieren salir. ¿Amén? Pocas palabras, los muertos están cómodos como están. ¿Cómo está cómodo un muerto? Dile, en sus delitos y pecados. ¿Amén? Porque está muerto. Y la palabra muerto significa separado. Entonces, un separado está a gusto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Es un muerto que no puede entender ni puede sentir, porque está muerto. ¿Amén? ¿Estamos, amados? Pues una persona que venga a la iglesia y está muerto, puede escuchar, pero no puede entender. O puede oír y no escuchar. Puede ver y no observar. Puede caminar y no andar. Puede vivir y no vivir. Porque está muerto. ¿En qué? Dile, en sus delitos y pecados. Porque dentro de él no hay vida. Hay muerte. ¿Estamos? Ahora, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron en otro tiempo? ¿Quién estuvo muerto? ¿Cuántos reconocen que estuvieron muertos? Fíjate que este es un primer principio elemental.
una persona que viene por simpatía a escuchar la palabra de Dios, viene, y aquí nos ha pasado mucho, hubo mucha gente que nos dijo, es que ¿sabes qué? Yo por respeto a ustedes no quiero dejar de venir, ¿verdad? Me da pena con ustedes, ¿verdad? Vengo por complacencia, porque bueno, pues están mis amigos ahí, ¿verdad? Están mis compañeros, porque es un ambiente agradable, pero un muerto no entiende. Mira, amado, si llevas, no años, si llevas días escuchando la voz de Dios y no le entiendes, es porque estás muerto. Si llevas días escuchando la palabra de Dios y te mantienes en tus delitos y pecados, estás muerto, ¿verdad? Un muerto no se incomoda por el pecado. Un muerto no se incomoda por el pecado. Es su ambiente, ¿verdad? Es su forma de vivir. Dice, porque ustedes fueron, ¿verdad? Fueron rescatados de esa manera de vivir, ¿verdad? Amén. En función a la corriente de este mundo. ¿Estamos? ¿Cuál es la corriente de este mundo? Las costumbres de este mundo. Las costumbres de este mundo. Yo te voy a decir algo, amado. Una persona, y lo comentaba yo el jueves, una persona que empieza a tener vida es una persona que entiende y necesita la fuente de vida. Jesús lo dijo, ¿verdad? Entonces, una persona que entiende la fuente de vida, perdóname, siempre va a buscar la fuente de donde hay vida. Por lo tanto, busca estar donde se comparte la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, donde se adora la presencia de Dios, donde se reúne bajo los propósitos de Dios, porque hay vida. Pero un muerto está en la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Vamos a ser claros, ¿verdad? Lo que odiaba nuestro Señor Jesús. Los ojos altivos, ¿verdad? Eso forma de este. Número 2, la lengua mentirosa. ¿Cuántos aman decir mentiras? ¿Cuántos la mentira está normalmente en sus labios? ¿Cuánto la mentira sigue siendo una justificación? ¿De cuántos la mentira forma parte de un hábito? Porque Dios odia la mentira, porque el diablo es el padre de la mentira. ¿Un mentiroso puede caminar junto con Dios? ¿Perdón? No. Aquí no hay apariencias. Estamos hablando de gente que camina y no camina. Ese es el problema. Que el diablo hace creer que la gente religiosa camina con Dios, pero no camina con Dios. ¿Por qué? Porque está muerto, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Eh? Entonces, lo peor que puede meter Satanás es un engaño, ¿verdad? Si es que yo camino con Dios. Sin embargo, está muerto. ¿Por qué? Porque sigue la corriente de este mundo. Y una parte importante de la corriente de este mundo es el menosprecio por las personas, ¿verdad? Que es los ojos altivos, ¿verdad? La lengua mentirosa. ¿Amén? Fíjate cómo vamos entendiendo. Ojos altivos, lengua mentirosa. ¿Cuál es el tercero? Hay dos más, ¿verdad? Las manos derramadores de sangre, es decir, no necesariamente necesita ser un asesino, simplemente necesita ser una persona, y aquí venía misando un punto en la mañana. Mira, hermano, Dios nos enseñó a los que estamos vivos a perdonar. Dile, el perdón forma parte de un hábito de las personas vivas para Dios. Una persona que está viva tiende a perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Y a la misma persona?
bajo las mismas circunstancias? ¿Hay excepción? Es más, al vivo se nos invita, se nos instruye, ¿verdad?, a amar incluso al enemigo. Pero eso solamente lo puede hacer el vivo. El muerto no puede. ¿Estamos? Entonces, el asesino no es necesariamente aquella persona que mata físicamente, sino que mata en el corazón, ¿verdad? Una persona que dice, de mi corazón estás borrado. ¿Cuántos han borrado a gente en su corazón? La Biblia nos invita, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta que las personas vivas, estamos hablando de caminar con Dios, y estamos viendo que el caminar con Dios requiere santidad. Vimos a dos hombres que Dios se los llevó en vida, imagínate, qué hermoso, no pasaron a muerte, y vimos a una persona que le dice Dios, desde que tú empezaste a abrir tus labios, imagínate, desde las primeras palabras, fuiste atendido por Dios porque eres muy amado por Él. Dios ama a la gente que se esfuerza por vivir en santidad, porque están vivos para Dios. Amén. Entonces, estamos hablando, podemos ser salvos, ¿verdad? Pero acuérdate que la palabra viene porque a los que predestinó, ¿verdad? A estos justificó, 1 Corintios 3:10, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos salvó, y a los que salvó, a estos santificó. Entonces, podemos ser muchos justificados por amor de Cristo, porque eso no es una facultad de nosotros. Acabamos de leer, no es por obras, sino por gracia, es decir, porque Dios te escogió. Aquí nadie está por mérito propio, está porque Dios lo escogió, no porque haya sido una buena persona, porque dice la palabra de Dios que a lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios, en pocas palabras. Todos los que fuimos llamados por Dios no tenemos mérito alguno, porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Amén? Por eso es que cuando venimos a Cristo en vida, lo primero que hacemos es reconocer. Reconocer, diría tu hermano, reconocer. Lo miserable y lo vil que fui como ser humano. Dile a tu hermano, una persona que se dice vivir y no se ha reconocido primero muerto, no puede vivir. Primeramente necesitas estar bien muerto. Necesitas reconocer que estás bien muerto, ¿verdad? En tus delitos y pecados. Por eso es que no hay conversiones emocionales o sentimentales. Oye, estuvo muy bonita la alabanza, estuvo muy bonita la oración, estuvo simpática la palabra, estuvo agradable las personas, el ambiente. Y en ese momento, ¿verdad? Yo me había peleado con mi esposo, con mi esposa, en ese momento tuve un problema familiar, en ese momento tuve algo, y entonces en ese momento salí mis lágrimas de cocodrilo, y dije, ya soy cristiano. Y la respuesta no es que no es así. Primeramente necesitamos reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios. Una persona que no reconoce lo vil y menospreciado que es, no puede, ¿verdad?, ser redimido, ser vivificado por Dios. Necesita estar bien muerto. Pues es cuando escuchas una alabanza ungida, cuando sientes la presencia de Dios, ¿sabes qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Tocar las áreas más íntimas y nos hace reaccionar por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque Él es santo y la santidad de Dios no la resiste ningún muerto. Imagínate,
Caminar con Dios significa respirar, ¿verdad? Oler. ¿Alguien ha caminado de vez en algún parque? Cuando vas caminando así, si vas con una persona, su presencia, su aroma, todo lo percibes, va junto de ti, vas caminando. Imagínate caminar junto con Dios. Dios aborrece la conducta pecaminosa. Dios aborrece los principios morales y costumbres de este mundo porque no pertenecen a Él. Dice Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En pocas palabras, este mundo, ¿verdad? Aunque es de Dios, hoy por hoy lo gobierna el enemigo de Dios, el diablo, que significa adversario. Entonces, las personas que tienen un pie fuera de la iglesia y una persona que tiene otro pie dentro de la iglesia, no puede ser una persona agradable para Dios. Mira a tu hermano, el que camina con Dios debe ser agradable para Dios. Pues qué importante es ser agradable para Dios, qué importante no quedarnos, es que Jesús me justificó, amén, porque Él nos amó con amor eterno. Pero por otro lado, el ser santo significa que le empezamos a ser agradables a Dios, que en ese momento que recibimos vida, esa vida empezó a hacernos reaccionar en santidad. Esa vida que empezamos a tener dentro de nosotros nos hizo empezar a andar diferente a las costumbres de este mundo. Nos hizo caminar con Dios. Imagínate una persona que trae enemistad. ¿Aquí ha habido gente que se ha enemistado una con otra en la iglesia? ¿Sí? Porque para eso hizo la iglesia Jesús. Para que aquí se caigan gordos. Para que aquí pequen entre ustedes. Para que aquí en la iglesia muestren la iniquidad que hay en sus vidas. ¿Y sabes por qué? Para probar los que verdaderamente son salvos e hijos de Dios. Dice la palabra que Dios permite crecer la cizaña junto con el trigo. ¿Han visto la cizaña? ¿Sí o no? El trigo se ve bonito, sale un pan riquísimo, pero también hay cizaña y está junta. Y en la iglesia de Cristo crece tanto la cizaña como el trigo junto. Dios lo permite, dile, Dios lo permite, para mostrar los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El corazón de una persona que empieza a tener vida espiritual, ¿verdad? Se empieza a formar dentro de la iglesia. Para aquellos que dicen, es que yo no me congrego, yo aquí solito, ¿y quién te va a tallar? ¿Y con quién, verdad, Dios te va a probar? La iglesia de Jesús, ¿verdad?, está hecha para, dice la palabra de nosotros, para probar los que son y los que no son. Y luego dice la palabra de Dios que los que se fueron ¿por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, el que hace que la gente permanezca dentro de la iglesia es el Espíritu Santo que da vida a nuestro espíritu. Porque Él a la verdad está dispuesto, a pesar que nuestra naturaleza no. Regresando al punto, si nosotros no reconocemos que estuvimos muertos en delitos y pecados y que fuimos gobernados por el príncipe y la tendencia de este mundo, no vamos a poder, ¿verdad?, recibir una vida nueva. Y es muy triste, amados, seguir viendo en las iglesias
personas en ataúd, como Lázaro, como que están vivos pero están atados y todavía apestan feo. Dile a tu hermano, si llevas tiempo en Cristo, ya no debes oler mal. Debes tener un olor grato, agradable para Dios. Eso habla de la conducta. Mira, amado, yo estaba en la semana, es algo que me ha estado hablando Dios, y ahorita sé que en la alabanza me habló Dios. Una persona que está viva debe cuidar su léxico, debe cuidar la forma en que se expresa, debe cuidar la forma en que se conduce, debe entender a quién representa, porque estamos vivos. Dios quiere una iglesia santa. Dile a tu hermano, Dios quiere una iglesia santa. No perfecta, pero sí santa. Dios quiere una iglesia que aprenda a caminar al lado de Jesús. Dios quiere gente viva para Dios, ¿verdad? Por eso es que es muy difícil que a los muertos les exijas, a ver, amigo muerto, no dejes de congregarte. Amigo muerto, no dejes de leer la palabra de vida. Amigo muerto, no dejes de servir. Amigo muerto, no dejes de apoyar. Amigo muerto. Sí, un muerto no va a entender. Así le prediques lo mismo por años, pero un vivo sí. ¿Ah? Por eso es que ves la conducta y la reacción de los vivos. Viene una exhortación de parte de Dios y reaccionas, porque el que está dentro de ti está vivo. Dice la palabra de Dios que Él es el que produce. Dile a tu hermano, Él es el que produce dentro de mí el querer como el llevar a cabo su voluntad. No soy yo. Dile, no soy yo. Es Él en mí. Porque la santidad comienza de adentro. Una persona que no comienza por querer agradar a Dios desde adentro es una persona que está muerta. Una persona que no produce desde adentro el querer hacer la voluntad de Dios es porque está muerto. Una persona que no quiere dejar sus delitos y pecados es porque está a gusto y por lo tanto está muerto. Amén. Enoc no fue perfecto. Elías no fue perfecto. Pero ambos aprendieron a ir al paso con Dios. Entonces, la palabra que ahorita me estaba ministrando el Señor, ¿verdad? En Efesios 2, es aprender, ¿verdad? A andar en santidad, aprender a caminar con Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:3, en los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos. ¿Cómo vivimos en otros tiempos? Dile a tu hermano, en los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne, ¿verdad? Para que no se omitan y obvien, porque yo creo que todos aquí, dice la palabra de Dios, que todos estuvimos en otro tiempo. Y el que dice que no, pues todavía sigue ahí. Gálatas 5, 19, amén. ¿Quién dice amén? Espérenme porque ya se me traspapeló Gálatas. Aquí estamos, amén. Y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne, amén. Fíjate que los primeros versículos, los primeros puntos, adulterio y fornicación, ¿verdad? Tienen mucho que ver con nuestra condición sexual. El príncipe de este mundo, ¿verdad? Habla que la sexualidad es libre y cada quien puede usar sus genitales como mejor le plazca.
los quiere compartir con quien más le convenga, de la forma que le convenga y en el momento que le convenga. La Biblia exhorta mucho en esta parte sexual. Déjame decirte que la parte sexual es una de las ventanas para abrirle la puerta a Satanás en tu vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que se junta con una prostituta va a unir su espíritu al de una prostituta. Y el que une su vida a un impío recibirá esa condición de impío. Déjame decirte que muchas personas que han sido llamadas a salvación se han alejado de ese llamado de vida hermoso delante de Dios porque tienen sexualidad con gente muerta. Y es muy triste. Yo he visto muchos casos de muchísima gente que se une en yugo desigual, que mezcla su área sexual con gente no viva cuando ellos ya están vivos. Y eso habla de gente oprimida. ¿Sabes qué es oprimida? Como ya está el Espíritu Santo en los vivos, ya no puede entrar Satanás al Espíritu, pero sí entran los demonios para tocar sus vidas. Y entonces es gente, ¿verdad?, que puede escuchar en la palabra de Dios, se quedan dormidos. Es gente que puede escuchar la palabra de Dios y les cuesta trabajo entender. Es gente que aumenta su orgullo y su soberbia. Hace poco, con mi mamá dije, es que, mami, perdóname, una persona que no reconoce su orgullo, ¿verdad? Son personas a las cuales Dios desecha. Dice la palabra de Dios que Dios resiste. Dios resiste a un orgulloso, porque un orgulloso no es capaz de reconocer. Siempre es capaz de justificar, pero no de reconocer su condición delante de Dios. Y por lo tanto, es una persona que no puede, no tiene la capacidad de arrepentirse por su orgullo y soberbia. Entonces, todos esos factores conductuales se mezclan en una relación sexual. Amén. Y esa parte no se quita bañándose, amado. Esa parte es una parte espiritual. Hay enlaces espirituales, amarres espirituales. ¿Y sabes qué es lo más lamentable que me ha tocado a mí ver? Que el cristiano es vencido normalmente por el no cristiano. La gente se enoja, mucha gente se enojó con el pastor porque le ha dicho, no te mezcles con esa persona, no ama a Dios. Se van, bien indignados. Como siempre les he dicho, a la vuelta, ¿va? Ahí al tiempo, al tiempecito, ahí con el tiempo, esto sale a la luz. Entonces, el área sexual de los frutos, ¿verdad?, de la carne, es un área muy delicada, tan delicada que te pueden separar de Dios. ¿Ejemplos? Salomón. Salomón fue un hombre que Dios escogió para edificar su templo. Fue un hombre que a Dios le agradó y le dio sabiduría como nadie. Pero fue un hombre que a través de las relaciones sexuales terminó sus días desviado de Dios. Amén. Pues tenemos que ver que estos dos principios son muy delicados. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que para los que están solteros y están conociendo a Dios, y hay una gran recomendación y dice, ya no se casen. Ya no se casen. Oye, pero es que a mí se me hace agua la canoa y yo ya no aguanto. Y dice, bueno, entonces si tú ya no te aguantas, se rían, es que es verdad. Si no te aguantas esa área sexual, entonces sí, únete, pero no con cualquiera. No por tu ansiedad y tu necesidad puedas entregar esa área tan importante para Dios como es la intimidad. Porque si no están en sus delitos y pecados. ¿Y sabes qué es lo que pasa siempre? Eso no falla. Una persona que empieza a andar en sus delitos y pecados se va de la iglesia. Es como en automático, como que es una fuerza del pecado que jala
en contra de la santidad de Dios. Entonces la gente echa por encima de ellos la culpa, ¿verdad? Entonces la culpa para ellos es un lastre, es muy pesado. Se sienten mal y prefieren mejor. Entonces, es muy importante estos primeros, ¿verdad?, manifestaciones de la carne, que estamos hablando de Efesios 2:3. Y luego dice la otra, inmundicia y lascivia, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas cosas. Mira, amado, alguna vez me decía una persona, oye, pastor, pues entonces como no podemos tener relaciones sexuales y a mí la verdad si se me hace agua la canoa, pues yo me puedo estar masturbando. Déjame decirte, es como cuando estás a dieta y no puedes estar comiendo tacos y te vas a parar afuera de una taquería para oler el olor de los tacos o ver el trompo del pastor girar. Un hábito te lleva a una acción y la pornografía te va a llevar a la fornicación. No falla. Bueno, pastor, es que ya no me aguanto. Deja de pensar en eso. Deja de pensar en eso. Deja de sexualizar todo en tu concepto, en tu vida. Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Entonces, dice la palabra con mucha claridad, la lascivia no es buena, amada. La inmundicia. ¿Cuántos son inmundos? ¿Qué es inmundicia? ¿Qué puedes decir que es algo inmundo? Así que dices, inmundicia, es así feo. ¿Qué es? Mira, amado, ¿sí te has dado cuenta que hay gente basura? Un hijo de Dios no puede ser basura. Y es bien triste ver dentro de la iglesia mucha gente basura. Gente sucia. Gente sucia en acciones, en hipocresía, en la forma de expresarse, en la forma de decir, en la forma de hacer. Coloquialmente decimos mala leche. Porque esto pertenece a las obras de la carne. Dile, y que todos en otro tiempo alguna vez caímos. Pero ahora ya no debe ser así, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que así como está la lascivia, también está la idolatría y hechicería. Mira, algo que me ha molestado mucho es gente que después de escuchar la palabra de Dios todavía se mete y escucha esto, porque si algo odia a Dios, los que no conocen a Dios les voy a decir algo, si algo hace enojar a Dios, si algo hace despertar la ira de Dios, es la idolatría y la hechicería. Es decir, personas que después de escuchar la verdad se meten a la iglesia católica. Personas que después de escuchar la verdad todavía tienen una virgencita, un amuleto, un fetiche. Personas que todavía, cuando conocen la palabra de Dios, van a participar a los rosarios, van a participar de dogmas religiosas que van en contra de la verdad de Dios. Voy a decir algo fuerte, amado. Los católicos no son hijos de Dios. Los testigos de Jehová no son hijos de Dios. Los mormones no son hijos de Dios. Los masones no son hijos de Dios. Y muchos cristianos tampoco son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han despertado de muerte a vida, en ese sentido espiritual. Y si no lo entiendes, amado hermano, no hagas que Dios se moleste contigo. No podemos ministrar durante años la idolatría. Porque algunos dicen, es que ya no tengo ídolos, pastor. Pero hay muchas cosas que están en tu corazón antes que Dios. Hay muchas personas que han dejado de venir a la iglesia por sus hijos. Hay muchas personas que han dejado de venir
a escuchar la palabra de Dios por sus esposos o sus esposas o sus cónyuges. Jamás, dile a tu hermano, jamás pongas a nadie ni a nada antes que a Dios. Amén. Y podemos seguir hablando de las obras de la carne en los cuales estuvimos hace tiempo. Dile, antes éramos idólatras. Antes éramos ignorantes. Antes confiábamos en el horóscopo, en el feng shui, en el ojo, ¿verdad? En el café, en el tarot, en las cartas. Antes, dile a tu hermano, antes, cuando estaba muerto. Pero ahora que estoy vivo, estoy separado para Dios. Amén. Como que hemos hablado de santidad superficialmente, pero la santidad, amado, es indispensable para Dios. ¿Cuántos se quieren ir con Dios? Sé santo en nuestra manera de vivir. Fíjate que sigue ahí enemistades, pleitos. ¿Cuántos han tenido pleitos? Mi amado, yo he tenido pleitos y bueno, yo no puedo decir que no he tenido pleitos ahora en Cristo. Pero amado, ay de mí si sigo en pleito. Fuimos llamados pacificadores y no puedo seguir pleitando. Oye, pero es que me dijo, me hizo, me hice. Esos no son hijos de Dios. La gente que sigue con guerra en su corazón no puede estar vivo para Dios, porque Jesús es el príncipe de paz. Dice la palabra de Dios, enójense, o sea, nos podemos enojar. No está mal enojarse, pero hay de ti si vives enojado todo el tiempo. Hay de ti si hay guerra en tu corazón, hay de ti si hay rencilla en tu corazón, hay de ti si todavía estás con esas cosas en tu corazón. Porque eso no corresponde a un hijo de Dios. Aquí cuando veo gente, oye, ¿cómo está? ¿Qué? No, pues está bien enojado. Estás hablando con un muerto. La gente que se va de la iglesia, ¿cuál crees que sea su principal motivo por el cual no regresa? A pedir perdón, a ponerte en paz. Hay guerra en su corazón, hay soberbia en su corazón. Apestan a muerto. Regresamos a Efesios 2, amén. Dice que en otro tiempo estuvimos en esos deseos, ¿verdad? Y dice, haciendo la voluntad de nuestras emociones o nuestros sentimientos o nuestra carne. Y éramos por naturaleza, fíjate bien, éramos por naturaleza, ¿qué? ¿Ira de quién? Ok, otro principio. Dios se enoja. Para aquellos que dicen, ay, sí, pero Dios se enoja. Si no, nada más conoce la Biblia, ¿verdad? Por ahí me decían, es que Dios nuestro Señor es siempre bueno. Sí, claro, pero también se enoja. Y hay gente, dile, hay personas que despiertan la ira de Dios por su conducta siempre. ¿Se imagina que seas llamado hijo de ira? Quiere decir, eres una persona que siempre, nada más de acercarte vas a despertar el enojo de Dios. Mejor vete de aquí. Dice la palabra de Dios que esa gente despertaba la ira de Dios. Imagínate esa gente que va y levanta sus brazos y saca su lengüita así para su comunión y te da la paz así de lado y pone su cara de inocente. Y son gente que despierta
la ira de Dios. Ahora, nosotros estamos siendo advertidos, estamos siendo instruidos, estamos siendo enseñados, estamos siendo exhortados por la gracia de Dios. Pero en nosotros está, dile, en tu voluntad. Voltea a verlo al hermano, no me vas a mí. Dile, en tu sola voluntad. Es tu propia decisión dejar de ser hijo de la ira de Dios. O sea, por eso es que para aquellos, ¿cuántas veces se pelean? Yo sí me peleo tiro por viaje. Y luego me enojo y me voy bien enojado y digo, ¡oh! Ya después me pongo en cuentas con Dios y yo digo, bueno, pues ya. No puedes vivir airado. ¿Amén o no? Di, aprendamos a caminar con Dios en santidad. ¿Ya viste? Yo le he dado un aplauso a Jesús. Enséñame a caminar con el Padre. Fíjate, en el versículo 4 dice, por Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, su gran amor con que nos amó, quiere decir que a pesar que nosotros fuéramos unos desgraciados, Él nos amó. Y comprender el amor de Dios es gestar una fuerza interior en nosotros por querer hacer lo correcto delante de Él. Pues imagínate, ya a estas alturas no puede ser que se te siga exhortando a hacer lo diferente, hermano. A estas alturas no se te puede seguir diciendo lo mismo que se te ha dicho por años. Ya no. La Biblia habla también de gente que se le curte el corazón. Cuando yo jugaba canicas de niño, agarraba, ¿te acuerdas los tiritos? Agarraba un tirito cascado y se me hacía callo. Entonces ya no sentía. ¿Te acuerdas, Daniel? O el trompo, se te hacía el callo. O el tracatraca y de los trancados ya ni sentías. Hay gente que se le hace callosidad en el corazón. Y puede estar escuchando una y otra vez durante años la palabra de Dios y su conducta no cambia. Dile a tu hermano, no abuses del gran amor de Dios. Porque también Dios se enoja. Amén. Fíjate bien. Hermoso, ¿verdad? Dice en el versículo 5, aun cuando nosotros estábamos muertos. O sea, quiere decir que mucha gente en el pasado hacíamos enojar a Dios todo el tiempo. No nada más a nuestros papás, nuestros esposos, o a nuestra familia, o a nuestros amigos y demás, sino a Dios. Antes, dile a tu hermano, antes, ayer, hace tiempo. ¿Qué triste decir? Hoy mismo. Porque estaba muerto. Me era imposible creerle a Dios. ¿Sabes que una persona que no empieza a tener esos cambios de reconocimiento, es decir, es que Dios me amó, Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me liberó, Dios me justificó, Dios me reconcilió con Dios? Le cuesta trabajo creerle a Dios. ¡Qué duro! Dice la palabra de Dios que la fe se prueba con la prueba, ¿verdad? Es como el oro refinado, le metes fuego. No podemos avanzar en un proceso de fe porque la Biblia nos llama, ¿verdad?, hombres de fe. O sea, si tenemos un común denominador nosotros, es que somos hombres de fe, hombres que le creemos a Dios sin haberlo visto, solamente lo hemos escuchado, lo hemos estudiado y creemos lo que Dios dice.
No creemos las circunstancias, no creemos en la cantidad que tiene la cartera. ¿Cuántos se sienten en paz porque tienen dinero? ¿Y cuántos se sienten intranquilos porque no lo tienen? La paz de nosotros no depende de las circunstancias. Mira, hermano, en la semana tuve una prueba. Yo sabía que era simplemente un dolor en el pecho fuertísimo. Traigo una línea genética. La edad estaba todo así apuntado. Y en ese momento que me levanté en la mañana, las 3 de la mañana, con el dolor y como te empiezas a poner nervioso y te falta el aire y te pones así como inquieto, buscando inmediatamente los aparatos para tomarte las medidas y buscas ahí en tu almacén a ver qué encuentras. Y en la confusión decirte, ¿me voy al hospital? ¿Me quedo aquí? En ese momento un destello de luz dice, ponte a orar. Y no se me quitó. Dice, amén, ya quedó. Pasó. No, me acosté con el dolor. Me acosté con la incertidumbre. Simplemente me coloqué y dije, bueno, pues así, me quiero quedar así. La prueba lleva tiempo. Para formar fe. Y nosotros somos exhortados y ejercitados en nuestra pequeña vida a través de prueba para que nuestra confianza en Dios madure, se afirme, se establezca, se defina. Entonces imagínate, la gente que todavía vive según las circunstancias. Yo no puedo decir que desde que conocí a Cristo ha sido todo un proceso, el cual no ha terminado, por cierto, pero que me tengo que dar cuenta que un hombre vivo, un hombre que quiere caminar con Dios, debe ser probado todo el tiempo. De momento tenemos unos breaks, pero el momento llega. Y cuando piensas que saliste de una, viene la otra. Dile a tu hermano, jamás te atrevas. Ni se te ocurra. Ni lo pienses en dudar de Dios. Dios premia. Hay gente, ¿verdad? Que lo veo, digo, llevas años, digo, oye, no has terminado de creer a Dios. ¿Sabes que la gente que se reúne aquí debería ser no católico, no cristiano, no mormón, no musulmán? Debería ser gente que le cree, que le cree. Dile, le cree, le cree, le cree a Dios. Y luego dice el apóstol, ¿verdad? Dice la escritura, sí, pero el que le cree a Dios se muestra por sus obras y no por sus dichos. Y entonces te das cuenta que al cabo del tiempo tus obras niegan lo que tú dices tener, que es fe. Como personas que, ¿por qué no vienes? ¿Le dejaste de creer a Dios? ¿Por qué no lees? ¿Le dejaste de creer a Dios? ¿Por qué no oras? ¿Le dejaste de creer a Dios? ¿Por qué no participas? ¿Le dejaste de creer a Dios? ¿Por qué no ofrendas? ¿Le dejaste de creer a Dios? Enoc le sirvió a Dios. Elías le sirvió a Dios. Daniel le sirvió a Dios. Juan le sirvió a Dios. Tú y yo le debemos servir a Dios. Santidad. ¿Ves cómo la santidad involucra varios principios?
No nada más es presentarte aquí con tu cara de buena gente y poner cara de sufrimiento y llorar y suspirar y saludar y decir, pero dejar de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Te parece increíble que podamos estar diciendo, oigan, vamos a orar por Jamil? Trae la carga de Roque, cárgalo con él, tráelo en tu corazón, llora con él, aunque él no te vea, gime por él, ve por el estado de la Grey, ve por tu condición, pide por tu iglesia. Santidad. Ya tu hermano, santidad. No me acuerdo hace algunos años. Me acuerdo que andaba en mi proceso de enchanclotamiento, estaba en la etapa de resucitar. Estaba medio muerta resucitando. Entonces yo hablaba y le decía, ese pastor es a mi mamá. Y como mi mamá me quiere mucho, dije, pues me va a decir, sí, hijo, sí tienes razón, tranquilo. ¿No? Volteó y me exhortó. Y me sentí mal porque me dijo, no me vuelvas a hablar del pastor a mí. Y entonces me sentí como celoso. Dije, ahora resulta que le importa más ese cuate que su querubín. El amor de Dios hace que se contriste todo mi interior y me haga reaccionar a una nueva vida. Jóvenes, ¿qué han pasado? Jóvenes, ya están tan jóvenes, pero va a haber jóvenes, ¿verdad? Inexpertos. ¿Qué es inexperto? Que no han pasado tantas experiencias. Yo diría, gracias a Dios. Pero esos jóvenes inexpertos, si ponen atención a las palabras del Señor, van a salir librados de todas las pruebas. Y fíjate que ha habido muchos jóvenes aquí, Yolanda, muchos jóvenes que han pasado aquí por alto la palabra de Dios. Y pasó el aire de aquí a acá y poco se quedó aquí. Y así como los jóvenes adultos. Estaba recordando en la semana a mi hija, una muchacha que me costó trabajo recordar, Nesli, algo así. Una muchachita ahí de la universidad, delgadita y güerita. Me estaba contando su historia. Y me dio, Nancy, y estaba contando su historia. Me contristó demasiado. ¿Un muerto puede estar un tiempo dentro de los vivos? Sí, tan solo ve un velorio. Y puedes velar un muerto por unas horas. 24, 48, 72. Pero está muerto. ¿Y sabes qué es lo triste? Que puede haber muchos muertos en la asamblea de los vivos y puede estar por muchos años. Dile a tu hermano, con la boca se confiesa, pero primeramente se cree en el corazón. ¿De qué sirve que estés hable y hable y hable? Si en tu corazón no se gesta nada. Santidad. Terminamos en tiempo. No dices nada. Terminamos, ¿verdad? Versículo 7.
Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 6. Última parte. Identidad. Dice la palabra que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Nos hizo qué? ¿Presente o futuro? Y tú no perteneces ya aquí, a este mundo. Tu cultura, dile tu cultura, tu reino, tu propósito, tu objetivo está allá, no aquí. Y esa es la forma en que debemos vivir. Si hacemos, oye, voy a tener una gran inversión, voy a comprar tales cosas, voy a comprar esto aquí, esto allá, detente. Tu mayor inversión está allá. No quiere decir que no hagas cosas aquí, pero eso no es tu objetivo. No vas a llegar al año de la pensión y decir, ay, satisfecho estoy de todos mis bienes. Se va a cumplir la palabra de Dios en ti. Y te van a decir, necio. Nada trajimos aquí, dile, nada trajimos aquí. Nada. Y por mucho que compres, no te vas a llevar nada. Tu objetivo está allá arriba. Tu objetivo está allá arriba. Repito, tu objetivo está allá arriba. Identidad. Para caminar en esa santidad se necesita saber quiénes somos, a dónde pertenecemos, a dónde vamos, hacia dónde apuntamos, hacia dónde priorizamos. Amén. Entonces les digo a muchas personas aquí, digo, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Que el domingo no es el domingo del Señor? ¿Qué es más importante tu trabajo? ¿Es más importante tu familia? ¿Es más importante tus compromisos? Déjenme decirles algo. Mucha gente despreció el llamado a salvación porque jamás entendieron que su objetivo no estaba aquí, estaba allá. Una persona que no cambia sus relaciones no puede establecer una nueva relación con Cristo. Una persona que no cambia sus prioridades es una persona que no puede caminar con Dios. Amén.